Hola, ¿qué tal mi gente? Bueno, una vez más estamos aquí en el puente de la entrada de la 8. Para nosotros realmente es un placer tener en esta tarde a nuestro invitado, el pastor Sergio. Le damos la bienvenida. Hoy vamos a estar tratando un tema muy importante que es acerca del Evangelio. Bienvenido, pastor. Orlando, amigos, para mí es el gusto poder estar hoy pues aquí en este lugar conocido como el puente. Así que mi hermano, empezamos. Bueno, pastor, muchas gracias por estar en este lugar, gracias por permitirnos poder hacerle esta entrevista. Creo que va a ser de mucha bendición para los que nos vayan a escuchar. Bueno, y antes de empezar vamos a hacer unas preguntas como de cajón. Yo le voy a dar unas opciones y usted las va a escoger y me va a decir cuál de esas opciones escoge. Entonces, la primera pregunta que le voy a hacer es: ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi. ¿Sabe por qué? Ok. Bueno, la segunda que le voy a decir es: ¿el asado o el encebollado? Está dura, está difícil esa. Difícil. Depende de dónde estés. Ok. Depende de dónde estés. Si estás acá, el encebollado. Ok, perfecto. Bueno, y la última que le tengo para que pueda escoger es: ¿Barcelona o el Deportivo Quevedo? Bueno, yo sé de qué equipo es. Entonces, bueno, no le di la otra opción porque ya sé sí, para que no se delate. Bueno, entonces, ¿qué tal si empezamos? Y me gustaría que podamos empezar con esta pregunta. El tema que vamos a tocar ahora es acerca del Evangelio, nuestra única causa. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle, pastor Sergio, es: ¿qué es el Evangelio? Sabes que esa es una de las primeras preguntas y de hecho la que considero la más amplia, la más extensa y la más profunda que te pueden preguntar, ¿no? Pero me tomo de esta porción que encontramos, me parece que es en la carta de Efesios 3, cuando el apóstol Pablo habla del privilegio que le había sido concedido de anunciar o de predicar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, el Evangelio, las inescrutables riquezas de Cristo. Así que hago propio también estas palabras. Si pudiéramos definir de alguna forma el Evangelio, que es eterno, imagínate cómo creo que conceptualizarlo es complicado, ¿no? Definirlo también únicamente como lo hemos aprendido, buenas nuevas, aunque son buenas nuevas, pero me voy por estas palabras, son las inescrutables riquezas de Cristo, porque creo que hay tanto que en la medida que más conocemos el Evangelio, que más conocemos esta buena noticia, que tenemos una nueva vida, se vuelve más profundo, se vuelve más rico. Así que creo definitivamente estas palabras, que son las inescrutables, las incontables riquezas que hay en Cristo. De tal manera que si queremos de alguna manera definir el Evangelio, creo que debemos empezar a experimentarlo para poder irlo entendiendo qué realmente es el Evangelio. Entonces, en base a esta respuesta, la otra pregunta que tengo es: ¿cómo se expresa el Evangelio aquí en la tierra? ¿Cuál es el medio que Dios usa? Bien, una pregunta hermosa porque creo que nos encierra a todos los que podemos estar escuchando este programa o a los que pasaron por aquí, tal vez no lo sabían. Es que cómo se expresa un evangelio eterno precisamente, ¿no? Para que no suene de alguna manera algo místico, algo raro. Creo definitivamente lo que nos dice la palabra, ¿no? Dios utiliza a su cuerpo para expresar la realidad del cielo aquí en la tierra. Entonces, Dios se proveyó un cuerpo, el cuerpo de Cristo, llamado la iglesia. Así que si de alguna forma el evangelio se ha de expresar en la tierra, ha de ser justamente a través del cuerpo de Cristo, donde sea que haya una persona, donde sea que esté ahí un hermano nuestro, donde sea que esté ahí con la vida de Dios, ahí se puede expresar el evangelio. Así que podemos decir que el vehículo para que este evangelio se extienda es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y esto me lleva a pensar un poco cuando Jesús dijo que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, yo estoy ahí con ellos, ¿no? Y muchas veces hemos como que confundido un poco acerca de este término de la iglesia. Simplemente como verla como una estructura o el lugar donde hay una cruz, cuando la iglesia realmente es el cuerpo de Cristo, son las personas que conforman esta iglesia, ¿no? Entonces, esto realmente es importante porque debemos entender que es a través de su cuerpo, de la iglesia, que el evangelio se expresa. Ese es el medio que Dios usa, ¿no? Sí. Y mira estas palabras que tú recordabas ahora, ¿no? Donde sea que estén 2 o 3 reunidos, y no dice en primer lugar en un lugar, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces, pudiera ser que no estuviéramos juntos aparentemente,
Pero si comienzo con lo que tú empezaste, si estamos reunidos bajo una misma causa, entonces estamos siendo iglesia donde sea que nosotros estemos, porque estamos reunidos no por un lugar, sino bajo un mismo nombre, el nombre de Cristo. Amén, amén. Y aquí definitivamente, ¿qué es lo que está pasando? Aquí estamos haciendo iglesia. Aunque quizás no vean 4 paredes, pero estamos haciendo iglesia en este lugar. O una cruz de fondo. Así es. Entonces, en base a esto, me gustaría hacerte la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son las áreas que tú crees que debe ocupar el Evangelio? ¿Cuáles son las áreas que quizás por mucho tiempo nosotros como que las hemos aislado o las hemos separado? Entonces, ¿cuáles crees que son las áreas que debe ocupar el Evangelio? Creo que las áreas que debe ocupar el Evangelio son todas las que nosotros podemos ver a diario. Donde sea que haya una persona, es un área donde definitivamente el Evangelio puede ser expresado. Hace falta, creo que, ver lo que vemos en los noticieros para entender dónde debería estar el Evangelio. Necesitamos el Evangelio en la política, necesitamos el Evangelio en la justicia, necesitamos el Evangelio en los sistemas educativos, necesitamos el Evangelio en las familias. Entonces creo que la pregunta sería, ¿dónde no podría entrar el Evangelio? ¿Dónde realmente todas las áreas de la sociedad es precisamente un terreno fértil para que el Evangelio ingrese, permee y se extienda? O sea que no hay lugar donde el Evangelio no pueda ocuparlo, ¿no? Definitivamente estamos como llamados, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los hijos entendidos de Dios, a ocupar los lugares que por mucho tiempo el enemigo los ha estado ocupando, y son tantas áreas que son importantes. ¿Para qué? Para el único fin, que el Evangelio se siga extendiendo, que el reino de Dios se siga extendiendo sobre la tierra. Y recuerdo lo que el Señor dijo, ¿no? Lo que está en su palabra, que nosotros haríamos mayores cosas, ¿no? Y esto no es como que sería algo más extraordinario, sino ahora entendemos que es donde que en todo el mundo está su cuerpo, ¿no? Y por eso hacemos mayores cosas, porque el Evangelio se sigue expandiendo. Y cuán importante es que estas áreas que están en la sociedad deban ser ocupados por el Evangelio, definitivamente. Si no, definitivamente, ¿quién las va a ocupar? Y no hablamos de personas, ¿no? Sino de un sistema que podemos ver a diario de corrupción, ¿no? Y creo también, y hago mías estas palabras que en algún momento escuchaba, ¿no? Que tal vez por mucho tiempo repetimos, no, es que la política es del diablo, que la justicia es del diablo, y parecía que todo era del diablo, y de alguna manera vamos a hacer iglesia y de alguna manera como que nos encerramos para no contaminarnos, no entendiendo que justamente le cedimos terreno para que la corrupción avance. Y como alguien dijo en algún momento, el asunto es que el diablo sí se lo creyó que todo era de él, cuando la misma palabra nos recuerda que todas las cosas son hechas por medio de él y para él, para el Señor. Así que delante creo esta palabra, ¿qué no puede ser lleno del Señor? ¿Qué realmente no pudiera ser lleno de la vida de él? Y declaramos esta palabra que hemos nosotros leído. A veces hemos también repetido que toda la tierra sea lleno del conocimiento de su gloria, y eso lo creemos y lo afirmamos, ¿no? Ahora, esta otra pregunta creo que también es importante y que nos puedas dar un poco luz acerca de esto. Es ¿cómo yo sé que estoy listo para predicar el Evangelio? Qué buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque es una pregunta con la cual yo muchas veces, cuando me invitaban a predicar el Evangelio, yo les decía, yo no estoy listo. Por eso te digo, me gusta la pregunta. Porque casi todos hemos dicho lo mismo. Claro, yo recuerdo cuando me invitaban en algunas ocasiones a salir a las calles, vamos, te invito el domingo a predicar el Evangelio. Yo decía, no, es que no estoy listo, no, es que no estoy preparado. Pero un solo día bastó que me hicieran una pregunta para que se me revierta a mí la pregunta. Y me dijeron, ¿y por qué crees que no estás listo? Y antes de eso, ¿por qué crees que no estás listo si ya tienes la vida de Dios, si ya tienes la vida del Espíritu? Claro, cuando me dijeron esto no tenía otro argumento más que responder. Así que alguien pudiera decir, bueno, estás listo cuando sabes Biblia, que es bueno que sepamos la Biblia, pero más que la Biblia, que la palabra de Dios que ha sido puesta en nuestros corazones, que esté encarnada. Entonces, alguien pudiera decir, bueno, no, necesito saber Biblia, necesito saber versículos, necesito saber apologética para defender el Evangelio en las calles. Creo principalmente desde el momento que recibimos la vida del Espíritu Santo, estamos capacitados por el mismo Espíritu para predicar el Evangelio.
el estar o no listo creo que tiene que ver con una actitud del corazón, porque pudiéramos poner bastantes excusas para decir no estoy listo. Mis miedos, mi inseguridad. Personalmente yo decía, no sé hablar en público, me da vergüenza, soy muy tímido para hablar a un desconocido. Pero cuando entiendo que no es mi capacidad, entonces los mismos argumentos que puedo levantar se empiezan a derribar. Entonces, de nuevo, cuando estoy listo, creo que tiene que ver mucho con la disposición del corazón. Tremendo, tremendo. Y justamente eso estaba pensando, ¿no? El Señor solamente anhela un corazón dispuesto. Que diga, sí, Señor, no sé cómo hacerlo, pero como tú decías, ¿no? ¿Por qué pasa esto? A veces que nos excusamos, no, es que no estoy listo, porque creemos que es por nuestras capacidades, cuando no es nuestra capacidad, es la capacidad que ya puso en nosotros el Señor para poder impartir de su vida, para poder predicar el Evangelio. Entonces no depende tanto de nuestras capacidades, sino totalmente de Él. Totalmente. Imagínate si fuera por cuestión de capacidades, entonces no se podría llegar a esa palabra que dice, y la tierra será llena del conocimiento de Dios. Esto nos pone en el papel, ¿no? Si al caso entre nosotros no estamos listos, que podamos recordar que no se trata de nosotros, no es nuestra capacidad para hablar, no es nuestra elocuencia, ni siquiera cuánto Biblia sabemos, es saber que tengamos nuestro corazón dispuesto. Y miren, la misma palabra de cara, y Él ha puesto sus palabras en nuestros corazones. Desde ahí, con la vida del Espíritu, tenemos toda la capacidad, sepas mucho, sepas poco, estoy seguro que eso es suficiente, lo que podamos hablar con un corazón dispuesto para que la vida de las personas puedan ser transformadas por el Evangelio. Amén. Voy a contar algo rápido. Alguna vez cuando me recuerdo que estuve viviendo por Santo Domingo, entonces me subí en un trayecto que tenía que ir de una parte hasta la provincia, hasta la ciudad de Santo Domingo. Entonces me subí en el bus y tuve un sentir de pararme y poder predicarle a las personas, pero yo estaba, ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy? Porque en mi mente estaba, pero es que yo recién me convertí, no sé qué decir, cómo les digo, pero había algo que me estaba motivando a pararme y a poder simplemente darle el primer paso, que es disponer el corazón. Y cuando dispuse mi corazón, me paré, yo no supe de dónde me salían tantas palabras con tanta elocuencia que yo decía, wow, porque yo recuerdo, pastor, que alguna vez cuando estaba en el colegio me paraban frente me decían, a ver, vas a dar una exposición, ponía mi papelógrafo y me daba una vergüenza terrible, me quedaba bloqueado, pero en ese momento cuando pasó esto en el bus, yo dije, realmente, Señor, cuán grandiosas son tus capacidades, cuán grandiosa es la vida que nos lleva realmente a romper con todas estas barreras que muchas veces podemos tener. Y mira que estas barreras casi siempre terminan siendo las propias barreras que nosotros levantamos, porque terminan siendo lo que yo creo. Entonces, claro, no es que me da vergüenza, yo no puedo, o unas que también nos solemos preguntarnos, ¿y será? ¿Y si no me escuchan? ¿Y si no se sana? Entonces termina siendo de alguna manera lo que yo crea. Y a veces es cambiarnos las preguntas, ¿no? ¿Y si sí se sana? ¿Y si sí te escucha? Entonces pudiera ser una persona que sea transformada porque te atreviste a cambiar la pregunta, que no se trata de que se sana o no se sana, si te escucha o no te escucha. Si algo han de escuchar va a ser al Señor a través de nosotros. Y si se sana una persona, que vamos a orar por ella, gloria a Dios, porque también será un vehículo para que puedan conocer al Señor. Tremendo, tremendo, de verdad. Ahora vamos con la próxima pregunta, que es, ¿por qué crees que es urgente predicar el Evangelio? Y tomo de nuevo lo que decía hace algún momento. Hace falta que prendamos el noticiero de nuestra ciudad. Cualquier noticiero a cualquier hora del día. Si ver esas imágenes no nos causa una urgencia en el corazón, entonces posiblemente hayamos endurecido nuestro corazón y lo que estemos viviendo y una religión más. Tal vez estemos asistiendo todos los domingos, tal vez oremos todos los días, pero si vemos los noticieros y no causa algo en el corazón, y eso solo de verlo desde el plano natural, ¿no? Porque hace falta saber también en nuestro corazón que es un mandato del Señor, vayan y prediquen el Evangelio. Pero digamos que no estamos viendo con los ojos del Espíritu, digamos que solamente estamos viendo en el noticiero. ¿Cuántas malas noticias se ven a diario? Por montones, por miles las cuentan todos los noticieros. Entonces creo que sí hay una urgencia, y no por solo lo que esté pasando por fuera, sino que es urgente en el corazón del Señor que este mensaje se predique. Creo que cualquiera que se le ha revelado el amor del Señor no puede permanecer callado. No puede, ¿por qué? Porque primero sabe lo que ha pasado en su corazón, sabe que esa obra transformadora ocurrió y no le permite estar tranquilo, no le permite, en otras palabras, que alguien más sepa lo que está pasando en mi interior. Entonces, desde donde lo miremos, una y otra ocasión nos lleva a todo, a predicar el Evangelio, a no callar. Por eso decía, ahora, si verlo de forma natural
no mueve nuestro corazón, entonces debemos realmente sacudirnos y decir, Señor, ¿qué pasa que no estamos moviéndonos? Si necesitamos, por eso digo, si necesitamos aún ver noticiero para que seamos movidos por algo que es una causa natural o nuestra causa, es porque debemos sacudirnos tal vez de la religiosidad. Tremendo. Me recuerdo unas palabras que alguna vez dijo el pastor Vladimir Santander en alguna de las prédicas los días domingos, que los noticieros son las libretas de calificaciones de la iglesia. A veces como iglesia estamos esperando que alguien, que a veces decimos, Señor, haz algo, cuando el Señor está diciendo, pero yo ya deposité en ustedes todo lo que tenía que depositar. Si háganlo ustedes, ya tienen mi capacidad para poder hacerlo. Entonces, a veces estamos tratando también, ¿no?, de que alguien de afuera venga, haga algo, cuando son sus hijos entendidos que pueden hacer que este evangelio prospere, que este evangelio sea escuchado por muchos. ¿Y sabes qué? Y es en el mejor de los casos, cuando escuchamos, Señor, haz algo por mi ciudad, vamos a unirnos y haz algo por Ecuador. Ese es en el mejor de los casos, porque en otros casos solo nos quejamos. No, y que la ciudad que está así, sí. Y que la ciudad hay inseguridad y robos por todos lados y nos vamos a esta ciudad, y que el presidente y que el alcalde, y nos quejamos de todo. Pero qué hermoso es justamente entender eso, ¿no? Todo lo que Dios quería hacer lo hizo por medio de su Hijo y nos dio la vida del Hijo para que ahora la iglesia llegue a expresar la realidad de Dios. Y con esto se vuelve también a responder la pregunta anterior. ¿Por qué hay una urgencia? Porque nos ha dado la vida de Cristo para que la realidad de Dios llene toda la tierra. Entonces seguramente, y creo en mi corazón, que no van a ser todos los años de nuestra vida leyendo malas noticias y quejándonos, sino que vamos a ver, como dice la Escritura, la gloria de Dios llenando la tierra, que las generaciones, que nuestros hijos y los que vienen podrán no contar solo malas noticias en un televisor o en internet, sino que podrán contar que realmente todos los días pasan buenas noticias, porque el evangelio está avanzando. Así es, creemos eso. Y ahora, a veces decimos, bueno, yo cuando salgo de la congregación voy a predicar el evangelio. Cuando los días, los días sábados que tengo que salir a alguna misión, ahí predico el evangelio. ¿Y por qué digo esto? Porque esto va para hacer la siguiente pregunta. ¿Es posible predicar el evangelio 24/7? O sea, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Es posible predicar el evangelio? Creo que es posible, pero me gustaría comenzar por acá. Creo que ¿dónde inicia el creer que no es posible? Cuando de alguna manera tenemos esta mente como dividida, de secularizar todo. Es decir, yo tengo una vida congregacional y tengo mi vida laboral. Tengo mi vida congregacional y tengo mi vida familiar. Creo que cuando aún creemos que tenemos una vida por fuera de Cristo, es que solamente capsulamos el evangelio para una actividad de sábado o domingo. Pero cuando entiendo que el evangelio es mi vida, entonces todo lugar es el momento preciso para poder predicar. En mi familia, en mi trabajo, en mi universidad, en el lugar donde esté. Claro que no hablamos que en todo lugar me ponga a dar una especie de sermón o de enseñanza tradicional como podemos hacerlo en una congregación un día domingo, pero todo lugar es preciso para predicar el evangelio, porque nuestra vida puede ser y es una carta abierta para que las personas conozcan el evangelio. Así que es posible, si estamos en el trabajo, el testimonio que podemos dar en el trabajo puede ser una de las cartas abiertas y las predicaciones más grandes que podamos tener para que las personas puedan conocer a Cristo. En la universidad, de la misma manera, nuestro testimonio puede ser también la evidencia más grande que puedan tener que nos rodean para que otras personas conozcan a Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Predicando el evangelio. ¿Habrá momentos donde podamos detenernos, hablar, enseñar la palabra? Claro que sí. Es posible, pero también es posible predicarlo 24/7 donde sea que estemos. No depende del lugar, no depende de la canción de fondo o del ambiente, no. Porque si entendemos que la realidad del reino está en nosotros, todo lugar donde vamos va a haber un ambiente propicio. No hay un ambiente tal como que, no, en este ambiente hay mucha oposición. Ahí la oposición es mayor, ahí la oposición, el diablo se levanta. Sí, pero la palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, por mayor que sea la oposición por fuera, mayor es el que está en nosotros para que toda oposición se desplace. Y realmente si nos podemos a pensar un poco que predicar el evangelio no solamente tiene que ver con abrir nuestra boca y hablar acerca de Cristo, ¿no? Esa es una parte, pero predicar el evangelio tiene que ver con impartir la vida de Cristo. Y a veces esto puede pasar con pequeñas acciones en lo cotidiano. He hablado a veces con Yandri
que Yandri es alguien que vive en sociovivienda, y me acuerdo que la semana pasada que hicimos la primera entrevista, le dije, Yandri, a veces tú no les hablas a tus amigos, a veces no, pero ellos ven el testimonio de Cristo, solamente porque han visto que ha sido transformado, que lo que antes hacía ya no lo hace ahora. Entonces, estás predicando el Evangelio, eres una carta leída. Y así mismo, nosotros somos cartas leídas también, ¿no? Tal cual. ¿Sabes qué? Me recordabas en alguna ocasión, muy breve, que estaba en mi lugar de trabajo con mis compañeros, y en alguna ocasión el Señor me da una palabra muy específica para una compañera. Claro, podría haberse visto como, solo le está dando un consejo, pero sabía que era algo de parte de Dios que tenía que compartirle. Mira que esa pequeña excusa que era darle una palabra a esta persona y que estábamos apartados, digamos, o de la parte en el momento más laboral o de la parte que estábamos haciendo todas nuestras actividades, le comparto esta palabra, esta persona reconoce que era una palabra de parte de Dios y sabes que eso fue una especie de dominó. Para no alargarte la historia, llegó un punto donde en el lugar de trabajo decían, sentémonos un rato, cerremos la puerta, vamos a escuchar lo que dice la palabra. Entonces, no buscaba para nada, bueno, yo quiero llegar a este lugar y reunirlos a todos y que escuchen la palabra. No, comenzó con uno que le dimos una palabra y de alguna manera se terminó regando. No, es que me dieron una palabra esto. Y llegó un punto donde nos sentamos, vamos a escuchar qué dice la palabra, escuchemos. Entonces creo que el Evangelio tiene esa capacidad de permearlo todo cuando llega a nuestras vidas. Amén, amén. Entonces la siguiente pregunta que tengo es, pastor, ¿qué puede hacer el Evangelio en la vida de un hombre? Y cuando digo de un hombre, no estoy hablando de sexo masculino específicamente, sino de que puede ser un hombre, una mujer, sino en la vida de alguien, de un ser humano. ¿Qué es lo que puede ser un niño? ¿Qué puede hacer el Evangelio? Lo que no podemos hacer en nuestras propias capacidades humanas. De hecho, nosotros podemos decir, no, de hecho la palabra mismo dice, separados de mí, nada pueden hacer. Y a veces nosotros podemos decir, no, pero yo veo a la gente que hace muchas cosas y no tienen a Dios en su corazón. Pero delante de Dios, ¿qué es lo que Dios realmente está contando? ¿Qué es lo que realmente vamos a poder invertir nuestra vida y tener plenitud en aquello? Es en aquello que Dios nos ha dicho, es en aquello que Dios nos ha entregado. Entonces, ¿qué puede hacer el Evangelio en la vida de una persona? No solo puede hacer, nosotros pensamos a veces, bueno, voy a cambiar, voy a dejar de tener viejos hábitos. Hay personas que se entrenan 21 días y agarran nuevos hábitos o dejan de hacer viejos hábitos. Pero terminan muchas veces volviendo o recayendo de los errores donde salieron. Pero creo que Dios no viene para maquillarnos, no viene a cambiarnos hábitos, no viene solo para que alguien deje de decir malas palabras, para que se porte bien en público. Todo eso alguien lo puede hacer tal vez con un curso de etiqueta. Yo creo que lo que hace el Evangelio en nosotros es darnos una nueva vida. Y darnos una nueva vida es que ahora todo lo que hago, por todo lo que vivo, es una causa mayor a todo lo que antes viví, a todo lo temporal, a todo lo que antes no tenía sentido. Es que ahora el Evangelio le da un peso mayor a mi vida, que ahora todo lo que hago tiene sentido de ser, porque ya no responde solamente a mis propias necesidades, sino a un Evangelio que es eterno, a un propósito que es eterno. Entonces el Evangelio tiene esta capacidad de esto, darnos una nueva vida y transformarla y perfeccionarla, de tal manera que esto es una vida dinámica que va creciendo, No es que, bueno, ahora soy cristiano, dejé de hacer lo que antes hacía. Gloria a Dios si dejamos de hacer lo que antes hacíamos, pero creo que el Evangelio no solo nos lleva a cambiar de hacer viejos hábitos, sino a ser transformados a una imagen, y sabemos que esa imagen es la de Cristo. Así es. Realmente nos lleva a ser nuevas criaturas, ¿no? Como dice su palabra. Entonces, otra pregunta que tengo ahora es, y quizás hablamos un poco hace un momento, pero hemos visto en nuestra ciudad, ¿no?, cómo hay una ola de violencia y todo lo que está pasando. Se lo puede ver, se lo puede escuchar en la radio, se lo puede ver en las redes sociales, todo lo que está pasando. Entonces, en base a eso me gustaría preguntarle, pastor, ¿crees que el Evangelio es la solución para esto que está pasando en nuestra ciudad? También diría, y si no es el Evangelio, ¿cuál sería la solución? Ya hemos tenido los presidentes, los alcaldes de todas las ideologías políticas que pueden haber, de derecha, de izquierda, de centro y todas las demás, y no hemos visto la solución que esperamos. Entonces, y si no es el Evangelio que tiene la capacidad, ¿qué es lo que va a tener esa capacidad de transformar nuestra ciudad? Así que el llamado ahí definitivamente es para todos aquellos que hemos decidido creer que el Evangelio tiene la capacidad de transformarlo todo y de llenarlo todo, delante no solo de una ola de violencia, sino que Dios, dentro de su propósito, dijo, como tú bien compartías, ¿no?, la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios.
Así que es sobre la palabra que descansamos, que en la medida que el evangelio se extiende, solo para graficarlo, ¿no? Si en una familia, como la obra también que llevan en su vivienda, un niño puede ser a través de la palabra guardado, preservado, ya estamos viendo entonces este proceso de transformación para una ciudad. Si una familia puede ser alcanzada por el evangelio, ya podemos empezar a ver que una ciudad puede cambiar, porque será un niño que no siga los pasos que ven en la televisión, porque será una familia que ha decidido guardar y preservar en la palabra y avanzar, y no abrir su casa para que avance la corrupción. Entonces creo firmemente que el evangelio, claro que tiene la capacidad, no solamente para, digamos, que pasemos el bache, lo que hoy nuestra ciudad pasa o nuestro país por el tema de la inseguridad. Creo que el evangelio tiene un propósito mucho mayor a que pasemos esta ola que pasamos, sino que es que todo sea lleno de él. Pero así también creo que es el trabajo y la responsabilidad de la iglesia, y tomo esta palabra, que tomemos realmente en serio nuestra asignación, que realmente creamos que el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Así que si es poder de Dios, tiene el poder para transformar no solo una situación temporal, sino todas las cosas a imagen del cielo. Me lleva a pensar esto también, ¿no? Que podemos ver la semilla, pero no podemos ver el fruto que está en esta semilla. Cuán abundante puede ser el fruto, ¿no? Que podamos sembrar esa semilla en un niño y el fruto que puede dar puede ser impresionante, ¿no? Así que esto nos debe motivar realmente a disponernos a seguir impartiendo este evangelio, a seguir impartiendo de la vida de Cristo, donde el Señor nos ponga, donde el Señor nos envíe, donde haya puesto esa carga para nosotros poder dar ese paso y que su reino se siga expandiendo sobre toda la tierra. Tremendo, porque eso nos saca de alguna manera. A veces queremos ver las cosas pronto, ¿no? Decimos, no, bueno, yo no veo, pero qué importante lo que dices, porque podemos sí depositar una semilla, pero no tenemos tal vez la idea de cuánto fruto puede dar una semilla, a cuántas personas se puede extender el evangelio por una semilla, por una palabra sembrada en la vida de una persona. En base a esto, sé que están haciendo como congregación un trabajo en lo que es la Aurora. Nos gustaría, para los que nos están viendo, para los que están escuchando también, que puedas contarnos un poco acerca del trabajo que están haciendo en la Aurora de evangelismo. En la Aurora estamos yendo aproximadamente hace unos 3 años y medio. ¿Cómo empezamos esta obra ya? Bueno, fuimos guiados por el testimonio que el Señor puso en nuestro corazón, ir hacia ese sector, hacia la Aurora, y empezar a predicar a las personas el evangelio. Luego de que empezamos a predicar el evangelio con equipos, ¿no? Armamos equipos de 3, 4 personas, empezamos a predicar a estas personas que alcanzamos, y a través de esta predicación, a través de este mensaje que se les compartió, empezamos a ingresar a los hogares. Una vez que se empezó a compartir la palabra en los hogares, empezamos un trabajo de discipulado, es decir, ya no era solamente una visita de un día, sino que eran visitas ya periódicas, de tal manera que estas familias puedan ser capacitadas en la palabra, puedan ser entrenadas en la palabra, para que sean ellos, como ahora es, que también nos acompañen a las calles a predicar a sus vecinos, a las siguientes familias que faltan. Entonces, claro, es un sector tan grande, pero que también es posible a través de esto, ¿no? Cuando entendemos que en primer lugar se trata de reunirlos en Cristo, de reunirlos bajo una cabeza. Bueno, nuestro trabajo hoy en la Aurora es que cada persona, que cada familia pueda ser lleno de la vida de Dios, pueda ser llena de la palabra, para que las familias del mismo sector sean las encargadas de que el evangelio corra, de tal manera que en el momento que ya no estemos, el evangelio siga avanzando y que no dependa de nosotros, sino de la palabra, como decías, ¿no? De la semilla sembrada en el corazón de las familias en la Aurora. Así es. Y nos gustaría saber que nos pudieras contar acerca de algún testimonio por el cual tú hayas sido impactado, que haya impactado tu vida cuando estás dispuesto para predicar el evangelio. Son tantos tal vez los testimonios hermosos y tomo esta palabra, ¿no? Que dice que te impactan muchas veces por la obra del Señor, pero tomo uno no por lo que pasó la escena como tal, sino que fue tan real el poder de Dios en la calle. Estábamos exactamente por la actual o la antigua maternidad de Guayaquil, el actual hospital bicentenario, por ese sector, por el mercado de las 4 manzanas, y nos encontramos junto con otros 2 chicos, nos encontramos con una persona en la calle que aparentemente o visiblemente se la veía alcoholizada, se la veía que estaba en un estado etílico, hablaba incoherencias, y mientras nosotros le predicábamos a alguien más, esta persona se acercó a nosotros literalmente arrastrándose de rodillas.
bueno, en ese momento le preguntamos, bueno, ¿tú quieres escuchar lo que estamos compartiendo? Y esa persona nos decía, no quiero ir, pero sin embargo se acercaba. Ya parecía extraña la situación porque nos decía, no, yo no quiero oír nada de ustedes, pero se acercaba donde sea que estábamos. Y podíamos tomarlo, quiere molestar, quiere interrumpir. Pero ¿sabes qué? El Señor nos llevó a orar por esa persona y le dijimos, ya bueno, tú no quieres, pero nosotros queremos orar por ti. Esta persona, en el momento que nosotros empezamos a orar por él, cambia su posición y en ese momento, mientras orábamos por él, claro, esta persona estaba atormentada, su vida estaba siendo atormentada por mucho tiempo, pero en ese momento que se encontraba en un estado de locura, no solo etílico, sino de locura, empezamos a orar, empezamos a ejercer la autoridad que Dios nos ha dado y esa persona en ese momento cae como desmayada. Nos omitimos todo lo que pasó en ese momento, los gritos y demás que podía expresar, pero hay una palabra que sí la quiero repetir, que esa persona decía, que sabemos quién hablaba, que decía, Él es mío, decía, Él es mío, Él me pertenece. Lo único que dijimos en ese momento, con dos chicos que nunca habían salido a predicar a las calles, lo único que dijimos en ese momento, te callas y sales. Esa persona cayó como desmayada y cuando se levanta, lo que nos dice es, ¿qué pasó? ¿Qué soy? ¿Qué es eso que estoy sintiendo, hermanos? O sea, se recompuso 100% y nos cambió la cara y que antes nos pedía monedas, me dijo, no me den nada, no quiero comida, no quiero moneda, solo embárquenme al bus, quiero contarle a mi familia esto que me pasó, explíquenme qué es esto que estoy sintiendo, explíquenme esto, qué pasó, por qué me siento así, qué es esto, quiero contarle a mi familia. Y eso es un testimonio que hasta el día de hoy me llena el corazón de tanta alegría porque era ver tan real la transformación del poder de Dios. Una persona que estaba siendo atormentado, que se encontraba en un estado de locura, se compuso en el momento y lo único que nos decía, no me den nada, embárquenme en el bus que necesito contarle a mi familia lo que hoy me pasó. Creo que eso fue una experiencia para mí, para los chicos que estábamos ese día, cómo pudimos experimentar, palpar, ver el poder tan real de Dios a través del Evangelio en la vida de una persona, entregándole a una persona postrada una nueva vida. Seguramente muchos estarán impactados con este pequeño testimonio que nos has contado, así como me siento ahora. Realmente, definitivamente es el amor de Dios transformando a las personas, haciendo que salgan de su condición, de la posición que realmente no deberían estar, porque cada uno de nosotros deberíamos estar en una posición que es la posición en Cristo Jesús. Entonces, y sé, pastor, que no sé si te ha pasado a ti, que muchas veces decimos, bueno, vamos a bendecir a unas personas. Bueno, y a veces lo que salimos más alegres somos nosotros mismos, más gozosos somos nosotros mismos, ¿no? Es impresionante la manera como el Evangelio actúa, ¿no? Y se cumple, ¿no? La palabra más bienaventurado es dar que recibir. Entonces se entiende que en esa medida que estamos dando es tanto lo que recibimos, que claro, no podemos tampoco nosotros explicarlo, ¿no? De dónde viene no solo el gozo, sino ese sentido de plenitud de sabemos que la causa por la cual nos estamos invirtiendo vale nuestra vida, vale todo el tiempo, los recursos, porque vemos la realidad del Evangelio, el poder de Dios. Amén, amén. Miren, ustedes no saben lo que está pasando aquí en la entrada de las 8. No piensen que hemos contratado a alguien que nos ponga cámara de humo. No sé qué está pasando por allá, pero hay una humazón y ahorita nos está llegando un poco de humo aquí. Pero bueno, a la final tenemos una buena producción que hasta cámara de humo nos pone. Ok. Vamos con la siguiente pregunta, pastor. Ya estamos por terminar. Entonces, hay muchas personas que por su pasado, por las cosas que quizás ahora están haciendo, piensan ellos que Dios quizás no los puede perdonar, no puede sacarlos de esa condición en la que está viviendo. ¿Qué les puedes decir a esas personas? Justamente esta palabra es creo que tan exacta, ¿no? A veces pensamos que por nuestra condición no tenemos la capacidad para acercarnos a Dios. Y a veces nos excusamos detrás de esta pregunta, ¿no? No, es que todavía de nuevo no estoy listo. O algo que siempre escuchamos en la calle, seguramente lo he escuchado, es que con Dios no se juega. Yo sé que con Dios no se juega, entonces todavía no es mi momento. Ese es como dice la vieja confiable. La vieja confiable. No, es que con Dios no se juega. No entendiendo que es por causa de la condición de pecado que teníamos, es que Él se acercó. Por eso la palabra dice, no es que ustedes me escogieron a mí, no es que ustedes se acercaron a mí, yo me he acercado a ustedes. Entonces creo que una palabra para aquel que tal vez se siente como que en esa condición yo no puedo acercarme a Dios por mi pecado. Déjame decirte que es por causa de nuestra condición que Dios se acercó. Es Él que dio el primer paso para que seamos reconciliados en Él, que es Él que decidió reconciliarnos en su amor por medio del Hijo, para que tal vez no tengamos la excusa, ¿no? De que por no conocerle decimos con Dios no se juega, sino saber que por amor
Él se entregó y se dio para que nosotros nos acerquemos más bien confiadamente. Así que yo creo que cualquiera que sea la situación, a veces decimos, no, tú estás hablando de pecados menores. Para Dios no existe pecados menores. No, es que yo hice esto, lo otro, mi vida, mi familia. Dios no existe un pecado menor o mayor. Lo que existe es todo pecado que fue juzgado por medio de la obra de la cruz y por amor nos entregó a su Hijo para quitar el pecado de nosotros y ahora poder acercarnos confiadamente delante de Él. Es que en realidad, ¿no? Muchas personas podrían decir, bueno, yo soy bueno, ¿no? Yo no hago tantas cosas como lo hace esa otra persona, ¿no? Julito, esto es en vivo y en directo, ¿eh? Aquí un panita de ese tiempo. Entonces podría alguien decir, no, yo soy bueno, yo no hago lo que hace esa persona, míralo, es un ladrón, es un adicto. Pero para el Señor no hay bueno ni malo, ¿no? Todos estamos muertos sin Cristo. Entonces, cuán importante es que, a pesar de que digamos que somos buenos, que somos malos, venir a Cristo porque necesitamos de su vida. Claro, porque ahí sería la pregunta, ¿según quién somos buenos? No, yo no le hago daño a nadie, ¿según quién? Bueno, Dios llama bueno a todo lo que tiene su naturaleza, a todo lo que tiene su vida. Así que indistintamente, ¿no? Si te consideras que eres bueno, si te consideras que eres malo, necesitamos al Señor, porque lo que Dios llama bueno es todo lo que tiene su vida. Tremendo, tremendo. Realmente hemos disfrutado esta entrevista. Yo sé que los que están viendo, los que están escuchando, también van a disfrutar de esto, por encima de todo van a ser edificados por cada palabra que se está exponiendo en este lugar. Entonces, ahora, bueno, como usted sabrá, pastor, aquí todos los que vienen aquí a la entrada de la 8, nosotros los hacemos rapear. Ahorita le vamos a poner la pista para que usted comience a lanzar su rapeo. Ya la otra vez que vino Yandri, le pusimos la pista y Yandri lanzó su rapeo. Pero es cruel ir después de Yandri. Dice, y sale ahí el sticker. Isel sintió el verdadero terror. Tal cual, ese es el sticker, ese es el meme para este momento. Ok, pastor, me gustaría entregarle algo que nosotros hemos traído. Es un pequeño regalo que hacemos, algo que conseguimos por aquí en la entrada al 8. Y nos gustaría poder obsequiarle este presente de parte del puente, de lo que estamos haciendo. Bueno, aquí viene Yandri, Elkin, perdón. Entonces, esto de aquí es algo que, bueno, usted sabrá, es algo que me lo vendió un chonero. Pero chonero, pastor, porque vende queso, salprieta, sí, porque vende queso, salprieta. Entonces, es algo que podemos encontrarlo aquí. Entonces, estamos apoyando también a las personas que venden en este lugar y a la misma vez poder hacerle este obsequio por usted. Wow, que lo pueda disfrutar. Gracias. Entonces, que lo pueda compartir, ¿no? Seguro. Ya sabemos que tiene como a quien compartir. Seguro, ¿no? Que sí, irá directo. Irá directo. Entonces, pastor, para poder terminar esta entrevista, nos gustaría que les puedas dar un consejo a aquellos hermanos que quizás no han dado el paso, no se han dispuesto a dar el paso para predicar el evangelio, por muchas cosas que puedan pasar, por muchas excusas, quizás por temor o por cualquier otra situación que estén viviendo. ¿Qué consejo les puedes dar a estos hermanos que forman parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, que no se han sentido todavía motivados a predicar el evangelio? ¿Qué consejo les podrías dar? Creo que me gustaría empezar únicamente diciéndole que la próxima vez que miren un espejo, recuerden esta palabra que está en la Escritura. Mas nosotros todos, mirando a cara descubierta, como a un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Animarles que la próxima vez que se levanten, que vean al espejo, traten de ver no su rostro físico, no su rostro de la mañana, del mediodía o de la noche al acostarse, sino que entiendan que si estamos aquí en la tierra es para ser la imagen de Cristo, que a través de su vida el evangelio se hace real, Cristo se hace real, que si no se ha animado a compartir el evangelio, cualquiera que sea la excusa, la próxima vez que vea el espejo empieza a ver que no se trata de esa persona, sino que se trata a Cristo a través de ti. Así que tal vez la excusa que hoy nos permite o nos impide predicar el evangelio sea porque nos seguimos viendo a nosotros mismos. El único consejo que podría darles es: dejemos de vernos un poco a nosotros mismos, nuestras incapacidades, miedos, temores, y empecemos a ver a Cristo a través de nosotros. Porque si podemos ver a Cristo a través de nosotros,
vamos a poder ver el Evangelio llenándolo todo y nosotros participando de aquello, no solo aplaudiendo a quienes lo hacen y lo celebramos, sino siendo también instrumentos de Dios aquí en la tierra, verlo a Él para también expresarlo a Él en todo. Eso creo que podría decirles, que animarlos solo a eso, porque después de eso pudiéramos decirle, vamos, lee más, estudia más, ora más, todo eso es bueno, pero si podemos ver realmente y decirle, Señor, quiero verte a través de mi vida, creo que si podemos verle, me va a ser imposible no querer hablar de aquello que estoy viendo. Amén, amén. Todo lo que has podido compartir en este momento es algo que no solamente nos va a llevar a poder tomarlo como un consejo. Creo que deberíamos, cada uno de los que están escuchando, dar el paso de poner en práctica todo lo que podamos escuchar. Poner por obra aquello que el Señor ya ha dicho. Entonces, creo que esa es una parte importante. Para terminar, pastor, nos gustaría que puedas orar, hacer una oración, que puedas hacer una oración por los perdidos y que puedas afirmar a muchos hermanos que ahora están quizás con muchos miedos para predicar el Evangelio, que puedas hacer esa oración. Claro que sí, qué honor. Señor, si algo nos unimos en esta hora es porque creemos lo que tú puedes hacer a través de nosotros, a través de los medios de comunicación, Señor. Que si hoy hemos llegado hasta este lugar, hasta este video, hasta este minuto, Señor, que podamos entender que tú nos has incluido en tu plan, que a ti te ha placido, Señor, darnos tu vida, Señor, para que todo pueda ser lleno de ti, Señor. Que sea el día preciso para que podamos entender que se trata de ti y no de nosotros, que toda capacidad, que todo don nos ha sido dado, Señor, y que así también podemos disfrutarte, Señor, que no haya más temor en nuestro corazón, que no haya más dudas, Señor, de qué será lo que hemos de hablar, qué será lo que hemos de decir, o si nos escucharán o no, sino que sepamos cada día que es tu Espíritu en nosotros, aquel que nos capacita, que nos habilita y que nos permite predicar este Evangelio con denuedo, con poder, Señor. Que seamos de los que deciden creer y le animamos, Señor, a todo hermano que puede ver esto, que si ha decidido creer, Señor, que toda señal le será añadida para que testifique donde sea que vaya de la realidad del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Afirma cada día nuestros pasos y haznos entender, Señor, que estamos viviendo tiempos hermosos, porque hermoso es el Evangelio, Señor, cuando se anuncia, cuando avanza, Señor, en cada familia de nuestra ciudad, de nuestro país, Señor, y de cualquier nación donde tu nombre, Señor, es invocado. Te damos las gracias, Señor, por nuestros hermanos que hoy están viendo, que hoy han decidido, Señor, entender que por esta causa viven, por el Evangelio y por tu propósito. En Cristo Jesús, amén. Amén, amén. El Evangelio es nuestra única causa. Pastor, te agradezco muchísimo por estar aquí. Realmente un placer tenerte en este lugar, poder compartir esta entrevista para que muchos puedan ver, para que muchos puedan escuchar, ser afirmados. Entonces, a toda mi gente que nos ha estado viendo por este medio, les queremos agradecer. Este ha sido un programa más aquí en El Puente, así que como les dije la otra vez, si no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse, arrepiéntanse. Todos los que no se han suscrito, esa fue una bromita, pero sí nos ayudaría mucho compartiendo este mensaje para que esto se haga más masivo y muchos otros puedan también escuchar este mensaje para que puedan ser edificados. Así que nos estamos viendo hasta la próxima. Gracias aquí en El Puente.